Y bueno amigos, pues continuamos con ese taller de sistemas operativos basados en Unix, en este caso Linux. Quiero comenzar haciendo una pequeña aclaración o corrección. En este caso yo cuando seleccioné la descarga, ¿sí? Recuerden que en este caso descargamos CentOS, ¿sí? Todo el proceso está bien, el único punto que yo cometí un error, y lo quiero aclarar, fue al momento de descargar el archivo, ¿sí? Por ejemplo, yo descargué el ISO boot, ¿sí? Que en este caso es el que pesaba cerca de unos 70 megas, ¿sí? Y en este caso yo les dije que tenía que ser la instalación mínima, o en este caso instalación mínima. En este caso la correcta imagen de descarga en este caso de CentOS corresponde a la ISO que pesa 1 giga 700, 1 giga más o menos 800 megas. Esa es la ISO correcta que hay que descargar. Entonces nada más es lo único que les quería hacer como un paréntesis para que lo descarguen, ya que el otro ISO que descargamos es para llevar a cabo una instalación vía web. En este caso nosotros tendríamos que dar de alta el servidor y en este caso establecer una URL donde nosotros empezaríamos a descargar los paquetes. Es un poquito más complicado, pero como este taller trata de hacerlo un poco más fácil, más rápido, entonces recomiendo que bajemos esta ISO, la que dice mínimo. ¿Ok? Entonces haciendo la aclaración, pues entonces continuamos. Bueno, ¿qué fue en lo que nos quedamos? Pues bueno, pues prácticamente lo que estábamos viendo en nuestro último video, ¿sí? Fue que terminamos de hacer la instalación, ¿sí? De en este caso la máquina virtual del entorno de nuestro trabajo. Bueno, entonces yo los invito a que abran en este caso el VMware, el Workstation Player, ¿sí? Y en este caso pues se debe de abrir esta ventana. No sé en qué momento estés viendo todo este video, pero al menos yo ahorita que lo volví a abrir me pidió una actualización. Entonces yo lo que hice fue dejarle actualizar. ¿Por qué sí dejar actualizar? Porque en su momento se pueden llegar a presentar algunas actualizaciones que pueden mejorar el rendimiento de la máquina virtual y pues eso nos favorece. Yo lo hice y duró aproximadamente unos 5 o 10 minutos aproximadamente en lo que descargó y volvió a reinstalar todo. Pero pues va a depender mucho de tu conexión a internet. Si no dispones de mucho internet o sientes que se demora mucho, pues lo puedes omitir, no pasa nada. Siempre lo puedes hacer en otro momento. Cada vez que tú abras, en este caso, la máquina virtual, pues te va a seguir mandando ese mensaje, pues que te invita, en este caso, que tú realices la actualización. ¿Ok? Bueno, como vimos anteriormente y lo que yo les comentaba, lo que vamos a hacer ahora, en este caso, es pedirle prestado a la máquina o el equipo en el que estás trabajando, pedirle prestado recursos. ¿Sí? Por ejemplo, yo ahorita voy a pedirle prestado procesador, memoria RAM y espacio en disco duro para yo hacer esta instalación. ¿Ok? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer, pues irnos al lado derecho y seleccionar la opción que dice crear una nueva máquina virtual. ¿Ok? Bueno, una vez que seleccionamos nosotros crear una máquina virtual, se nos va a abrir una segunda ventana, que en esta es la que nos va a pedir nosotros que especifiquemos la imagen ISO, o en este caso el archivo donde nosotros almacenamos la descarga, ¿sí? Del sistema operativo. Entonces tengo dos opciones, me dice yo elegiré después el sistema operativo o yo desde el comienzo ya seleccionar la imagen ISO del sistema operativo. ¿Ok? Bueno, lo que podemos hacer es seleccionar, vamos a ver las dos maneras. La más rápida es seleccionar nosotros directamente la imagen ISO. Entonces seleccionamos la primera y nos vamos en este caso al explorador, o en este caso al browse. ¿Sí? Le vamos a dar clic aquí y lo que va a hacer es que vamos a ubicarnos en este caso en donde tenemos descargado nosotros nuestra imagen ISO. Vean, yo aquí descargué dos. Este es el boot, es la primera que yo descargué. Esta es la que les dije que no debemos utilizar, pesa casi 700 megas, 683, y yo descargué ahorita la minimal, ¿sí? Que en este caso está pesando 1 giga, .73 más o menos. Ok, entonces para que lo tengamos en cuenta, lo voy a seleccionar y le voy a dar en abrir. Ok, bueno, ya una vez que yo lo tengo seleccionado, lo que hago es darle en siguiente. Y me pide los datos para llevar a cabo esta instalación. Por ejemplo, un nombre de usuario,
¿sí? Y confirmarlo. Bueno, yo aquí sería mi nombre, perdón, no sería el nombre de la máquina virtual. Yo le voy a poner, por ejemplo, ya saben, mi nombre, Federico Aparicio. ¿Sí? Y vamos a ponerle un nombre de usuario, por ejemplo, algo que me gusta, acostumbro ponerle a mis máquinas virtuales de trabajo, y vamos a establecer un password. Ojo aquí, recomiendo que tengas una libretita, una notita, o si en este caso pues agarres tu celular y te crees una notita ahí donde tú escribas tu password para recordarlo. Llega a suceder en muchas clases que yo he tenido, es de que trabajamos y en este caso a mis alumnos se les llega a olvidar constantemente cuál es la contraseña. Puede ser una contraseña genérica, puede ser una contraseña genérica que habitualmente no es recomendable por la seguridad, pero como es para un taller de práctica, pues en este caso puedes ponerle del 1 al 6, clásicas combinaciones como QWERTY, lo más general que se pone, ¿sí? Entonces para que sea fácil recordar, ¿sí? Pues yo voy a establecer una bien complicada, ¿sí? Y en este caso pues la reconfirmamos, ¿no? Y pues le damos en siguiente, ¿ok? Ahora sí, lo que le había comentado anteriormente, ahora sí me pregunta cuál es el nombre de la máquina virtual. Por default me genera un nombre que dice que se llama CentOS 8 64 bits. Podemos ponerle que ustedes quieran. Yo le voy a dejar CentOS 8 sin espacios para que no haya detalle. Sí, y en este caso me está dando la ubicación en donde se va a almacenar. Por default se genera una carpeta de instalación, ¿sí? Que pues corresponde en este caso a dentro de documentos, una subcarpeta que se llama máquinas virtuales, y va a crear otra carpeta que se llama CentOS 8. ¿Sí? Esta carpeta no existe ahorita por el momento, apenas la va a crear, pero si nosotros revisamos pues en este caso sus documentos o el punto, por ejemplo mis documentos, ¿sí? Y aquí tengo máquinas virtuales, pero si ustedes observan no tengo un despliegue, o no tengo un segundo despliegue porque todavía no lo ha creado la carpeta, entonces apenas lo va a crear. Le damos en siguiente. Ahora lo que nos pregunta es, en este caso, el tipo de disco, el espacio de disco duro que vamos a utilizar, ¿sí? La recomendación que te da por default son 20 GB, son más que suficientes, yo considero que sí son los necesarios. Como mínimo yo creo que te recomendaría lo más mínimo, si es que tu disco duro tiene bastante información y no quieres desperdiciar tanta información, tal vez ponerle 12 GB como mínimo, ¿sí? Y aquí lo que te pregunta es que si deseas que la máquina virtual se genere un archivo único, o sea que todos los archivos que llegue a generar la máquina virtual siempre estén en uno solo, o en este caso darle la libertad de que pueda generar muchos archivos para representar esa máquina virtual. Yo habitualmente siempre elijo que sea un solo archivo para que no se riegue o por error llegues a no copiar, olvides una carpeta, un archivo y se vuelva a generar por ahí, tu máquina se dañe, o en este caso. Y bueno, por default estos son los requisitos, o en este caso son los parámetros que la máquina virtual ha seleccionado para que funcione el sistema operativo. Como podemos ver, el nombre de la máquina virtual va a ser CentOS 8, como yo le puse. La localización donde se va a guardar, me está diciendo la versión, en este caso, del software de máquina virtual. ¿Sí? Me está diciendo qué sistema operativo es el que va a contener. Después me dice el espacio de disco duro que va a ser necesitado, cuánta memoria RAM, los tipos de adaptadores y otros dispositivos el cual va a poder disponer de la máquina. Entonces prácticamente lo que va a hacer es que va a tomar prestado todo lo de que tenga mi máquina y lo va a poder utilizar. Bueno, si yo quisiera cambiar algún parámetro de los que están aquí, por ejemplo, yo voy a irme a la parte de Custom para cambiar los parámetros. Bueno, pues en este caso aquí podemos ver una barra de memoria RAM, por ejemplo. Lo recomendado, pues aquí te marca un giga. Posiblemente trabaje un poquito lento, un poquito normal, ¿sí? No hay tanto problema en ese aspecto. Yo le voy a dar a 2 GB. Mi computadora tiene 8 GB, entonces 2 GB prestadas no le va a afectar tanto el performance. Pero si tu equipo tiene de 4 GB o un poquito menos,
pues entonces dejarle en 1 GB, porque si no tu sistema base, en este caso Windows con el que estés trabajando, sí te va a pegar el performance, entonces se va a alentar y vas a tener inestabilidad. Entonces va muy de acuerdo a las características de tu equipo. Yo te recomiendo que las analices y las cheques primeramente. Ok, lo demás el procesador lo dejaría igual y automáticamente disponer de todo lo que lleva, ¿no? Es el único parámetro que yo le cambiaría, ¿sí? Y en este caso le doy finalizar, ¿sale? Dice encender la máquina virtual después de haber sido creada. Yo le voy a apagar, o sea que no la encienda, solamente le voy a dar finalizar. Okay. Entonces ahorita empieza a disponer de los componentes de la computadora y me crea en este caso el apartado que dice CentOS 8. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Este icono que yo tengo aquí ya es mi máquina virtual, que ya está configurada, ya tiene los recursos asignados que va a necesitar cuando empiece la instalación, y obviamente la imagen ISO ya la tiene registrada para poder utilizarla. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esta parte del video. Ya hemos creado un avance bastante grande, que es crear la máquina virtual, y pues lo que vamos a hacer a continuación es encenderla y empezar a trabajar en CentOS. ¿Ok? Pues entonces nos vemos el siguiente video.